Queridos televidentes, reciban un cordial saludo en este día, una vez más aquí cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado en Renovando tu Corazón. En esta ocasión con un tema particular, con un tema bien especial, un tema de actualidad, tal vez para muchos un tema polémico. Hoy hablaremos a lo largo de este programa sobre el sacerdocio, mi felicidad. Y para ello tenemos como invitado a un sacerdote nacido en esta tierra cejeña. Se trata del padre William Otálvaro Tobón, 34 años de edad, 8 años ejerciendo el ministerio sacerdotal. Padre, bienvenido a Renovando tu Corazón. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, queridos televidentes, seguramente que muchos de ustedes tal vez hemos criticado el tema del sacerdote. Decimos, ¿para qué confesarnos con un hombre que es más pecador que yo? Seguramente que muchas veces, desafortunadamente, encontramos de pronto antitestimonios que de alguna manera hemos entrado en crisis en términos de nuestra fe. Muchos de nosotros tal vez criticamos a nuestros sacerdotes, pero también seguramente hay otra cantidad también de fieles importantes que oramos y que valoramos el tema sacerdotal. Ser sacerdote no es fácil, ser sacerdote es estar dispuesto a dejarlo todo. Recordamos allí en los pasajes del Evangelio, donde Jesús invita a sus apóstoles a seguirle, invita a dejarles padre, madre, hermanos, a dejar sus redes, a dejar su barca, sus pertenencias, para que le sigan a Él. Pues bien, queridos televidentes, 2000 años después, este llamado sigue siendo vigente y es común a nuestro alrededor cuántos jóvenes deciden ser sacerdotes, deciden ingresar a un seminario para tener una formación y ejercer su ministerio sacerdotal. Pues hemos pensado nosotros cómo es el estilo de vida de un sacerdote. Seguramente que pocas veces lo hemos hecho, porque para nosotros es mucho más fácil criticar que valorar, es más fácil destruir que construir. Y la invitación a lo largo de este programa es para que pensemos un poquito en esa cantidad de hombres que han dejado todo. Muchos de ellos han dejado profesión, han dejado su novia, han dejado sus padres, han dejado su casa, han dejado hermanos para ejercer esta bella vocación. Padre, ¿qué tiene para decirnos del sacerdote, del sacerdocio? ¿Se siente usted feliz siendo sacerdote? Desde luego, llevo 8 años en el sacerdocio y puedo decir que estos 8 años pues he rebosado felicidad. Lo que pasa es que siempre he tenido alguna dificultad, pero puedo decir que han sido más la prosperidad que he encontrado en el sacerdocio, y he sentido que verdaderamente el Señor ha estado apoyando mi vida y me ha confirmado cada día que puedo ser sacerdote, que puedo ser un buen sacerdote, aunque efectivamente el demonio está siempre ahí al acecho, pero contamos siempre con la gracia del Espíritu, que es el que nos da fuerza para poder ser el sacerdote según el corazón de Cristo, que es lo que a eso estamos llamados. No es fácil, padre William, ser sacerdote, porque es vivir en el mundo, pero no vivir como vive el mundo. ¿Qué es para usted lo más difícil de ser sacerdote? Bueno, pues el sacerdote tiene que cumplir 3 mandatos. El primero, regir una comunidad. Luego, el celebrar la Eucaristía con dignidad. Y después, pues, ser testimonio de Jesucristo, buen pastor en este mundo. Lo más difícil para mí, podría decir que es el enfrentamiento a lo mejor que el mundo tiene contra el sacerdote, especialmente porque estoy en una diócesis española donde impera la indiferencia, pero ante todo contamos con la gracia del Señor, como he dicho antes, y una dificultad fuerte es no sentirse apoyado, como veo en Colombia, por parte de la iglesia, por parte de la gente de la calle, o bueno, esa cierta persecución que uno a veces pues percibe con las miradas por la calle, pues yo creo que es lo que un poco debilita el estar siendo sacerdote. Pero como te digo, pues ahí está el Señor apoyándonos con su fuerza. Muy bien, padre William, queridos televidentes, a lo largo de este programa vamos a hablar un poquito sobre la vocación, vamos a conocer un poquito sobre la vida del padre William, vamos también a hacer un paralelo en cómo se vive el sacerdocio en América Latina y cómo se vive actualmente en Europa, porque son 2 contextos totalmente diferentes. Y también hablaremos un poquito sobre el tema del celibato, si se puede vivir en el celibato y en castidad en este momento en el que pasa nuestro mundo moderno. Yo los invito entonces, queridos televidentes, a que vayamos a nuestra primera sección, Palabra de Vida, y al regreso continuaremos con el sacerdocio, mi felicidad. Tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar.
Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente que quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 170, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: es que a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedrego es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconsciente, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 70, otro 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, continuamos en Renovando tu Corazón con el tema del día de hoy, el sacerdocio, mi felicidad. Padre William, ¿qué tal si le contamos un poquito a nuestros televidentes sobre cómo ha sido esa parte ya personal? ¿Cómo sintió usted ese llamado vocacional? ¿Cómo fue su adolescencia, su juventud? ¿Sintió ese llamado siendo niño, siendo joven? ¿Qué ocurrió? ¿Qué lo marca usted para que hoy sea sacerdote? Pues mira, yo nací en una familia muy católica. Siempre desde pequeño vi a mi padre orando con el rosario, rezando por los sacerdotes, un padre que valoraba mucho el ministerio sacerdotal y que veía a los sacerdotes como necesarios para poder vivir nuestra fe dentro de la iglesia. Y yo creo que esa imagen de mi padre orando por el sacerdocio, él nunca se imaginó que tendría un hijo sacerdote, porque yo cuando tenía 16 años no representaba ningún acto de piedad, era un poco alejado, como los jóvenes que pasan por esa edad un poco tonta y después como que recapacitan. Pues efectivamente mi padre nunca pensó que yo fuese sacerdote, pero siempre tuve la imagen de mi padre, un hombre orante que oraba por el sacerdocio, y yo creo que eso fue haciendo cambiar mi forma de ver la posibilidad de ser sacerdote. Poco a poco dentro de mi familia pues fui aprendiendo un poco más de lo que es la implicación en la iglesia, conociendo a algunos otros sacerdotes de aquí de Colombia, pero puedo decir que ningún sacerdote de acá, de nuestra diócesis, pues me llegó al corazón como un sacerdote que vino religioso, misionero de España. Con ese sacerdote empecé un proceso en mi colegio que me indicó un poquito la forma como podía llegar a este momento, al sacerdocio. Ese sacerdote, que luego se regresó a España, pues sembró en mí esa inquietud por el sacerdocio.
y desde que lo conocí a él, como me habló con esa fuerza espiritual que habla pues un sacerdote que busca vocaciones, pues a partir de ese momento, de ese encuentro, yo creo que Dios me habló a través de él y de ahí en adelante pues me dediqué totalmente a implicarme en el deseo de ser sacerdote, en el proyecto vocacional. ¿A los cuántos años, padre, inicia usted el proceso vocacional de manera exacta? Pues mira, yo terminé el bachillerato más o menos a los 17 años y fue cuando conocí a este sacerdote, a Nacho Ortega. Lo conocí en el colegio, pero claro, una cosa que me gustaba mucho de él era que me decía que estuviera totalmente libre, que no me tomara las cosas con prisa, que esperara un poco lo que me iba diciendo el Señor, lo que me iba mostrando a lo largo de mi camino. Y fue cuando terminé el bachillerato que él me puso un poco así entre la espada y la pared a decidir efectivamente qué quería hacer con mi vida. Claro, ya con 18 años, pues uno dice, ¿qué voy a hacer en mi vida? En La Ceja, donde todo el mundo, pues a los 18 ya decide, ¿estudias en la universidad o te vas a una empresa a trabajar? Pues en mí ya se había sembrado esa inquietud por ser sacerdote y ya a los 18 años me fui a Bogotá a una convivencia con los padres trinitarios, unos religiosos, a vivir allí un mes vocacional. Y cuando regresé de esa convivencia, pues a los 2 meses me llegó una carta diciéndome que me veían idóneo para ser sacerdote, para ejercer mi sacerdocio posible, mi posible sacerdocio en España. Claro, fueron muchos sentimientos encontrados. De repente que te llegue la vocación, de repente que se te pida que abandones tu familia, de repente que se te diga que abandones tu país. O sea, eran muchas cosas, pero yo creo que el Señor me fue suavizando, me dio la serenidad para aceptarlo todo y no me negué a la vocación. Muy bien, padre, acá también es importante resaltar el tema y el apoyo o el papel que juega más bien la familia a la hora de tomar una decisión como esta. Vemos como muchas veces las familias apoyan total o completamente esta decisión, inclusive muchas veces casi que meten al joven al seminario, muchas veces contra la propia voluntad de él. O también el caso contrario, en el que muchas veces la familia dice no se va porque no queremos que usted sea sacerdote. En este caso, padre, ¿qué comportamiento, qué actitud encontró en su familia? Pues mi familia, como te digo, tan católica, tan cristiana, pues para ellos era un orgullo tener un sacerdote en la familia. De hecho, mi abuela siempre se planteó que alguno de sus hijos, mis tíos, pues alguno fuera sacerdote, pero resulta que todos se le casaron. Así que decidieron la vocación, pero la vocación matrimonial. Y ya cuando pues mi padre también tuvo 3 hijos varones, pues intentó que alguno de ellos fuera sacerdote. Mis hermanos mayores todos se casaron y al final pues el más rebelde, que era yo, posiblemente la oveja negra, pues decidí seguir esta vocación. Mi padre no lo creía, pero al final lo aceptó. Bueno, padre, y antes de usted pensar en ser sacerdote, ¿tenía otra inclinación, alguna profesión que le llamara la atención? ¿O en algún momento llegó a pensarse en casar, en formar un hogar, tener unos hijos? Sí, pues yo creo que mi padre se inclinaba más porque yo fuese esposo, porque me casara. De hecho, aquí cuando me veía pues con amigas en La Ceja, me lo preguntaba, ¿es que usted tiene vocación matrimonial? Pues no lo dude, no te pongas a enredar a las chicas y las dejes por ahí como hace mucha gente. Mi padre me inclinaba un poco por la vocación matrimonial y yo alguna vez me lo planteé, pero resulta que cuando conocí a este sacerdote de España, pues yo creo que mis dudas se despejaron y me dediqué a pensar mi sacerdocio, la posibilidad de ser sacerdote. Y ya pues todos estos proyectos que se me proponían, pues quedaron atrás. Aunque no son malos, pero efectivamente el sacerdocio es una vocación también con la que podemos llegar a Cristo y me dediqué a seguirla totalmente. Muy bien, queridos televidentes, yo los invito para que pasemos a la sección de ¿qué dice la gente? Y ya volvemos con el sacerdocio, mi felicidad. ¿Qué tal, amigos de Renovando tu Corazón? Hoy nuevamente en esta sección, hoy vamos a preguntarle a la gente si ora o no por los sacerdotes. Escuchemos sus respuestas. Oro porque Jehová Dios nos mandó a que oráramos por todos los seres humanos en la tierra. Sí, no, hay que orar por todos porque Dios nos mandó aquí a este mundo. Entonces hay que orar también por ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos traen la fe espiritual a uno. Y el sacerdote es de confianza para uno contarle lo que le ha pasado a uno.
y si ellos tienen esa cuestión de Dios, pues uno tiene que creerles a ellos lo que ellos dicen en su iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan la palabra del Señor. Sí, ¿Por qué? porque son los guiadores de Dios aquí en la tierra. No, pues porque no es algo que nunca me lo han enseñado. Se supone que ellos son los que deben cuidar y orar por nosotros. Ay, claro, porque son ministros del Señor, nuestro Señor. Por los sacerdotes, por la paz de Colombia, porque el Señor los bendiga y los ampare, porque yo pienso que como en toda profesión necesitan la protección de Dios. Sí, ¿Por qué? porque hay que pedir por ellos, por el Santo Padre también, por los señores obispos. Sí, claro. Porque nos transmiten una buena energía. Sí, claro, oro por ellos porque son más que personas, son ministros de Dios acá en la tierra. Queridos televidentes, para continuar con el tema, queremos hacerlo también acá dando un tema que nos parece importante considerar. La Iglesia en este momento cuenta con 5.132 obispos en todo el mundo. Y a nivel de sacerdotes tenemos una cifra aproximada a los 414.000 sacerdotes en los 6 continentes. Esto quiere decir de que no tenemos ni 1 millón de sacerdotes, no tenemos ni la mitad siquiera. Es una cifra que se puede considerar demasiado baja comparada con la cifra que tenemos a nivel de población mundial. Padre, ¿qué tiene para decirnos referente al tema vocacional? Bueno, pues yo no quiero transmitir un mensaje de desesperanza, un mensaje negativo, porque el Señor en el profeta Jeremías nos prometió que nos daría sacerdotes según su corazón, que no abandonaría el rebaño que le ha sido confiado. Y por lo tanto, yo creo que aunque en este momento estemos pasando por una época de sequedad, de que parece que la gente no valora el sacerdocio, los jóvenes no se deciden a seguir el ministerio ordenado porque están muy entretenidos en este mundo. Yo creo que la Iglesia es de Cristo y Él es el que suscitará a los sacerdotes en su momento y según su corazón. Porque de nada sirve hacer una promoción vocacional a gran escala, de grandes masas, sabiendo que tenemos que llevar un discernimiento, una cierta paciencia con las vocaciones para poder discernir si efectivamente son pastores, pueden ser pastores según el corazón de Cristo, como dice la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis. Padre, ¿cuáles son las mayores dificultades que se puede encontrar un sacerdote en el mundo moderno el día de hoy? Bueno, pues las dificultades yo creo que son relativas, porque si tú estás firme en el Señor, pues esas dificultades pueden menguar, porque nadie nos ha dicho que esto sea fácil. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque las dificultades no las vas a quitar, siempre las encontrarás, las tentaciones. En el Padre Nuestro no pedimos al Señor que nos quite las tentaciones, sino que no nos deje caer en ellas. Las tendremos siempre, pero ahí estarán. Las críticas contra el sacerdote, los falsos testimonios, las persecuciones. Solo hay que ir pues a países donde el sacerdocio pues está en entredicho, donde son odiados, donde son perseguidos o algunos torturados. Alguna vez me contaron en alguna diócesis de Colombia que hay muchos sacerdotes que tienen que ser cambiados de destino constantemente porque están también muy mirados, a lo mejor por el narcotráfico o por las bandas. Es decir, hasta la muerte yo creo que tendremos persecuciones y dificultades, pero ahí está la grandeza del sacerdote, de saber pasar por encima de eso y privilegiar nuestra vocación, y que, aunque sea con el martirio, tenemos que dar testimonio de que somos sacerdotes de Cristo. Padre, en el tema vocacional, ¿cómo ve usted nuestra diócesis ahora que llega usted a España? Bueno, yo creo que esta diócesis es una diócesis de mucha esperanza. Esta diócesis envía misioneros a todo el mundo. Según me contaba alguna vez el señor obispo, Monseñor Fidel, es una diócesis que constantemente está promoviendo vocaciones para que se vayan por el mundo. Y de hecho en mi diócesis estamos 4 sacerdotes que somos oriundos de esta diócesis. Algunos estamos incardinados en Zaragoza y otros están prestados, haciendo un servicio. Pero yo creo que la fuerza de esta diócesis son las familias. La fuerza de esta diócesis son padres católicos, familias cristianas con verdadera fuerza en la Eucaristía,
y de ahí es donde salen las vocaciones, además de que es una diócesis con familias numerosas, con lo cual pues se presta para que entre 9 hijos pues alguno pueda salir sacerdote o religiosa consagrada. Bien, padre, también contémosle un poquito a los televidentes sobre cómo es esa vida en el seminario, donde pues es también un poco complicado a veces porque es llegar a convivir con un grupo de jóvenes que de cierta forma sienten el mismo llamado, pero donde todos vienen con diferentes culturas, donde todos provienen pues, de diferentes familias, donde muchas veces la convivencia no se hace fácil. ¿Qué podemos decir, padre, también de ese paso por el seminario? Bueno, pues precisamente la palabra seminario es semillero, donde crece la semilla. El Evangelio de este domingo lo dice, el sembrador que lanza la semilla y esperamos que caiga en tierra fértil. Yo creo que eso es el seminario, hacer que esa semilla vaya creciendo y donde también se pueda decidir si ese no es el camino que uno debe seguir. Para eso es el seminario, para uno discernir fuertemente cuál es su camino. Pero en el seminario, el verdadero cometido del seminario es que tú aprendas a ser pastor, que tú aprendas a vivir de cara a una comunidad, a que te entregues en cuerpo y alma a tu comunidad. En mi caso, por ejemplo, me tocó vivir en un seminario donde yo era el único extranjero, en Salamanca. Vivíamos 25 seminaristas y eran todos españoles de distintas provincias españolas y yo era el único colombiano. Tuve alguna dificultad, pero la dificultad, por ejemplo, de pasar la confianza, de pasar la prueba de la confianza con aquella gente, pero al final yo creo que imperó el triunfo de la vocación y perseveré. Padre, para usted que ya es sacerdote, ¿qué es prioritario para usted a la hora de evaluar un seminarista? ¿Prima su espiritualidad o prima su nivel académico? Porque desafortunadamente conozco casos y nos hemos encontrado donde muchas veces pues muchos jóvenes son expulsados o retirados de los seminarios con una muy buena espiritualidad, pero donde pues académicamente de pronto no rinden mucho. ¿Aquí qué prima, padre? ¿La espiritualidad o el tema intelectual? Bueno, yo creo que nuestra iglesia y nuestras comunidades se merecen un pastor que reúna pues todos los requisitos. Efectivamente, hay algunos sacerdotes donde sobresale más su nivel intelectual y otros donde sobresale más su espiritualidad. Pero yo lo que buscaría en un seminarista próximo a ser sacerdote sería un equilibrio entre los dos. Tampoco que se obsesione con el nivel intelectual, que esté metido totalmente en los libros y que olvide su comunidad, y tampoco que esté totalmente metido en la capilla olvidándose de que la gente necesita de su paz, de su tranquilidad, de lo que es un sacerdote. Muy bien, padre. Queridos televidentes, yo los invito para que pasemos en este momento al corazón de María y continuaremos con el tema del día de hoy, el sacerdocio, mi felicidad. ¿Qué tal, queridos televidentes? Es un placer para mí estar nuevamente compartiendo con ustedes desde esta sesión en el Corazón de María, hoy con un tema muy importante y muy especial, lo cual se ha determinado como el sacerdocio, mi felicidad. Es de esa manera como quiero contarles a ustedes televidentes de qué manera la Virgen María también se hace presente en esta vocación tan importante dentro de nuestra Iglesia Católica. Pues hacemos referencia en las palabras que Jesús dirigió a María y que todavía repercuten en lo más profundo de su corazón maternal. He aquí a tu hijo. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículo 28. También las palabras que Jesús le regala al discípulo amado cuando le dice, he aquí a tu madre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 27. Se hacen actuales, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que se pide es que tanto los sacerdotes que se están preparando como los actuales tengan la capacidad y la oportunidad de tomarlas como suyas, de no solo aplicarla a su formación sacerdotal, sino a su vida y en sí, en el momento en que empiezan a ejercer su ministerio. Todo esto, cuanto se ha dicho, se hace de una manera específica con el fin de ¿qué? De que sigamos a María no solamente como nuestra madre, sino como nuestro modelo. Ella, más allá de ser estas dos partes importantes, nuestra mamá, nuestra modelo, también sigue siendo una guía, una ayuda, y recordemos que también fue discípula. Es por ello que la Iglesia Católica la venera con filial afecto de piedad como Madre Amantísima. Recordemos que María sigue los pasos de todos los sacerdotes, es decir, María está en todo el proceso formativo sacerdotal.
María es madre del sumo y eterno sacerdote, la unción sacerdotal de Cristo, el Verbo encarnado de la que participa toda la Santa Iglesia. María llevó en su seno a Jesús sacerdote, Dios, hombre y Salvador. Su actitud habitual deja meditar la palabra, deja entender que recibió el Verbo antes en su corazón que en su seno. Es de esta manera como los sacerdotes, ministros y los futuros sacerdotes son llamados a amar y venerar con amor filial a la Santísima Virgen María, que al morir Cristo Jesús en la cruz fue entregada como madre al discípulo. El sacerdocio mariano, es decir, que hace que María sea una acompañante fiel en este camino tan importante en donde el sacerdote empieza a formarse para darse a la comunidad, para ser ese Cristo, esa representación de Cristo ante el mundo, es lo que nos permite entender de que la Virgen María es la reina de los apóstoles, pero también el auxilio de sus ministerios. Yo quiero de alguna manera, queridos televidentes, invitarlos para que ustedes oren por todas las vocaciones, no solamente por los sacerdotes, también por las religiosas, para que sea nuestro Señor Jesucristo quien viva en ellos, para que sea Jesús lo más importante en sus vidas y que de esta manera ellos puedan contribuir y mostrar ese Cristo vivo a toda la comunidad. Pues yo sé que de pronto ustedes tienen algún amigo, un familiar que es sacerdote y qué importante y vital es la presencia de ellos en nuestras vidas. No siendo más, quiero despedirme deseándoles que tengan una linda semana y que la Virgen Santísima siga siendo su guía y su compañía. Padre William y queridos televidentes, vamos a hablar en este bloque un poquito sobre cómo es ejercer el sacerdote o el ministerio sacerdotal. Es totalmente, Padre, pues muy distinto y muy diferente a cómo se vive el sacerdocio en Colombia, en nuestra diócesis, a cómo se puede vivir en otros países, de manera especial en España, donde usted ha tenido la oportunidad de ejercerlo, o en países como China. En este momento en China pues ocurre algo un poco lamentable, y es de que allí por el tema del comunismo, un tema político, pues muchos seminaristas tienen que formarse de manera clandestina. Allí las celebraciones de la Eucaristía no se hacen de manera pública porque hay una persecución contra la Iglesia Católica, porque muchos de ellos, pues allí casi que conseguir una Biblia muchas veces puede resultar imposible, porque el tema del catolicismo es un tema que está totalmente censurado, por decirlo de cierta forma. Padre, ¿qué podemos contarle a los televidentes de esa realidad que se vive en China en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí con el tema del sacerdote? Bien, pues precisamente cuando terminé mi carrera en la Universidad de Salamanca, me gradué con un sacerdote, con un seminarista que ahora actualmente es sacerdote de China, Esteban Wanyan. Pues este sacerdote con los años me contaba un poquito la historia de China y cómo viven la realidad los católicos en aquella región donde se sufre tanto. La iglesia de China pues está dividida en dos. Hay una iglesia que está con el comunismo, que suelen ser los obispos que el comunismo propone al Papa para que los ordene, y los sacerdotes. Y luego está la iglesia clandestina, que es por lo regular la iglesia que más testimonio da, porque es la iglesia que está en contra de las dificultades o por así decirlo, de la minusvaloración de los derechos humanos que se viven en el comunismo. Esta iglesia clandestina es a la que pertenece mi amigo Esteban. Él se ordenó en un garaje por la noche, por miedo a que se enteraran las autoridades que iba a ser sacerdote clandestino. Actualmente yo lo veo feliz, es un sacerdote que da testimonio radical de su sacerdocio, de su fe en Jesucristo, orgulloso de su condición de cristiano, pero siempre con la tristeza de ser una iglesia dividida. Efectivamente, si nos ponemos a mirar, de ellos tomamos grandes ejemplos. Vivimos en un país libre donde la Constitución colombiana pues permite la libertad de cultos, no así en el comunismo. En China, para ser un verdadero cristiano, estás expuesto al martirio, estás expuesto al sufrimiento, y eso es de valorar. Yo invito a que oremos constantemente por los católicos de China, por los católicos de Tierra Santa, que están expuestos constantemente al sufrimiento. Son los nuevos mártires de este siglo. Bueno, Padre, y otra realidad también que se vive, también que resulta interesante que toquemos el día de hoy, es el tema en Europa. Pues hemos sido, Padre, conquistados por los españoles y son ellos los que nos han traído a nosotros
o nos han ofrecido más bien esa propuesta de evangelización, de catolicismo. He hablado y he tenido la oportunidad de conocer un poquito sobre el tema que se vive en Europa, donde muchas veces muchos templos están casi que quedando ya como museos porque no hay una práctica sacramental, porque allí muchas veces por el libertinaje, por el desorden moral, por la pérdida de valores, pues el catolicismo ha perdido credibilidad. Muchas de las personas que viven en estos países no están siendo evangelizadas, muchos de ellos no quieren ser evangelizados y pues resulta allí casi que heroico vivir el tema sacerdotal. Usted, padre, que ha estado en España estos últimos años, ¿qué puede contarnos de cómo se vive allí el catolicismo? Bueno, pues como digo, no hay que tampoco lanzar un mensaje de desesperanza ni negativo, porque efectivamente todavía en Europa quedan valores. Yo creo que los valores de Europa, todos esos fundamentos para vivir una vida digna en Europa, los han recibido, los han heredado de la Iglesia, del cristianismo. Y esos valores yo creo que todavía quedan, porque la Iglesia vive de sus raíces, Europa vive de sus raíces cristianas, raíces que se fundamentaron dentro del catolicismo. Y actualmente lo que estamos viendo es una sociedad que viene del consumismo, que se ha enriquecido de la noche a la mañana y que se ha centrado demasiado o se ha entretenido demasiado en este mundo, olvidándose a lo mejor de la práctica religiosa. Pero como te decía antes, cuando estábamos hablando, pues es gente que a lo mejor no la ves todos los domingos en la iglesia, los españoles, porque puedo hablar de los españoles porque llevo allí 15 años conviviendo con ellos. A lo mejor no sobresalen por su fervor, pero sí que sobresalen por su convencimiento de estar bautizados. No es fácil llevarse a un español a las sectas. No es fácil que toquen la puerta y ya inmediatamente te vayas al garaje a participar de los cultos. Un español se siente seguro de la fe que ha recibido de sus antepasados, del bautismo. Se sienten felices porque han heredado su cristianismo. Actualmente en España conviven cientos de religiones, cientos de cultos. El Islam, el judaísmo, el cristianismo y las sectas que están imperando también de alguna u otra forma. Bueno, padre, a hacer público, pues el ministerio sacerdotal, como decíamos ahorita, en China, pues resulta casi que exponerse usted al martirio y a una burla pública. En este caso, en España, padre, se puede salir libremente con el clérigo por las calles. ¿Es aceptado, es querido el sacerdote o cómo se le ve allí en esta parte de Europa? Bueno, pues cuando se me hace esta pregunta, yo acudo a aquella frase de Jesucristo: sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Yo creo que el clériman tampoco tiene que ser un motivo para que estés por la calle ocasionando burlas y ocasionándote a ti mismo esos sufrimientos. Yo creo que lo debes de llevar con dignidad en los momentos en los que se necesita un sacerdote. Pero si tú sabes que por la calle vas a estar sometido a las burlas, al sufrimiento y vas a ocasionar incluso un daño peor, pues lo mejor es que lo lleves cuando la gente necesite que vayas como sacerdote allí en Europa. Y efectivamente yo no tengo miedo en llevar el clériman, pero lo llevo con prudencia. Yo sé cuándo lo tengo que llevar. Si hay un tumulto de gente, de jóvenes que por lo regular yo sé que son violentos con el sacerdote, pues claro, no lo llevo porque soy astuto y sé en qué momento lo tengo que llevar. No quiere decir que me avergüence de mi condición sacerdotal, pero sí que quiero llevar siempre esa prudencia de saber en qué momento lo debo de usar, en qué momento puedo dar testimonio fuerte de que soy sacerdote y no ser signo de contradicción en algunos ambientes. Bueno, padre, y a nivel acá de América Latina y propiamente de Colombia, digamos que ¿cuál es la mayor diferencia a la hora de vivir el sacerdocio? Bueno, pues claro, hay grandes diferencias. Yo tampoco podría hablar mucho de cómo vive un sacerdote aquí en Colombia porque mi ministerio sacerdotal lo he vivido allí en la arquidiócesis de Zaragoza. Yo te puedo contar un poco cómo vivo yo mi sacerdocio y luego tú puedes sacar tus conclusiones sabiendo cómo viven los sacerdotes de Colombia. Muy bien, padre. Yo los invito entonces, queridos televidentes, para que pasemos en este momento con un video musical y al regreso miraremos entonces cómo se vive un día del padre William ejerciendo su sacerdocio allí en España. Dispuesto a dar más que eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Toma este corazón, toma
cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que es esto sin tu amor, Señor, aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Aquí está este corazón con mis panes y mis peces, toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Aquí hay un muchacho. Padre William, ¿qué tal entonces si le contamos a los televidentes de cómo es un día suyo allí en España, en su parroquia? Bueno, primero que todo decir que en España, por la escasez de sacerdotes, por este momento que estamos pasando tan complicado, hay sacerdotes que llevan hasta 10 parroquias en distintos pueblos. Entonces, un domingo, por ejemplo, para un sacerdote, pues puede llegar a ser un poco complicado. Claro, si tú vives tu sacerdocio con verdadera entrega y fervor, pues por mucho trabajo que tengas, siempre tienes descanso en el Señor. Pero, por ejemplo, en mi parroquia, los domingos, pues yo tengo 3 Eucaristías, más por las tardes tengo que atender pues a la gente que viene a buscar un poco de apoyo espiritual o vienen simplemente a visitar la iglesia, que es una iglesia emblemática. Ahí tengo que estar siempre. Eso sería el domingo. Pero el lunes, por ejemplo, el lunes, que es un día que los sacerdotes por lo regular tienen libre y se van a comer unos con otros, yo, por ejemplo, me voy a estudiar. Me voy por la mañana, cojo el tren, voy a la universidad, estoy haciendo una licenciatura y estoy la mayor parte del día estudiando. Luego vengo a la parroquia, celebro la Eucaristía, atiendo el despacho parroquial y al otro día la misma rutina. Es decir, en este momento estoy pasando por compaginar mis estudios con mi pastoral, que es complicado para mí, pero a la vez es muy enriquecedor. Y llevo un año en este sistema porque mi licenciatura dura 2 cursos, 2 años, así que ese es mi ritmo de vida. Normalmente, padre, ¿a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta usted a descansar? Claro, mira, yo cojo el tren a las 5:30 de la mañana, porque entro a estudiar a las 8:30. Con lo cual a las 5:30 ya tengo que estar de pie para coger el aparato y llegar allí. Y me acuesto pues una 10:30 de la noche, 11, hora española. Muy bien. Padre, ¿qué tal también si hablamos un poquito acá sobre el tema del celibato? Pues se ha discutido en los últimos años sobre si el sacerdote puede o más bien debería tener la oportunidad de casarse, de tener unos hijos, de formar un hogar. El Papa pues hasta el momento no se ha pronunciado, muchos hablan de una posible reforma, algunos especulan de que pues puede dar apertura para que haya este nuevo estilo de vida. ¿Qué tiene, padre, para decirnos? ¿Es posible vivir el celibato
en este momento de nuestra historia en diferentes lugares del mundo? ¿O es algo imposible? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo siente usted? ¿Qué tiene para decirnos? Bien, yo creo que los medios de comunicación especulan demasiado con lo que dice el Papa o con lo que no dice. Y el Papa yo creo que en ningún momento se ha manifestado en plan de cambiar las cosas o de darles un tinte nuevo. Lo que el Papa siempre ha sugerido es que el celibato sacerdotal ha dado más resultados que desventajas a lo largo de la historia. Nuestro celibato no depende de ningún obispo, no depende de ningún Papa, depende del mismo Jesucristo que vivió una vida célibe. Y yo creo que eso lo ha dejado claro el Papa muchas veces. El celibato lo que nos hace es que nos propicia una vida más fecunda, más disponible, más abierta a la Iglesia universal. ¿Por qué? Porque si quitamos el celibato, aceptamos un sacerdote casado, como viven los anglicanos o los ortodoxos. Y no por estar casados los anglicanos y los ortodoxos tienen más vocaciones sacerdotales que los católicos. Con lo cual, esa es una clave para saber que para que tengamos vocaciones no hace falta que desvirtuemos el celibato. Yo creo que hace falta que las vocaciones sacerdotales lo entiendan bien, lo que es un sacerdote célibe, que es decir, disponible. Disculpe, le hago acá para que hagamos un pequeño paréntesis. Aclarémosle un poquito a nuestros televidentes en este momento qué es el celibato y qué es la castidad, para que ellos se ubiquen un poquito, porque puede resultar demasiado técnico para el televidente en este momento. Vale, pues el celibato es la posibilidad de vivir tu misión en la Iglesia sin estar casado. No es que el celibato desprecie el matrimonio como malo, sino que lo valora, pero no para él. Valoramos el matrimonio como una vocación fuerte donde se puede realizar como cristiano. Pero el celibato prescinde de esa posibilidad para que el corazón del sacerdote esté más abierto a servir a la Iglesia universal, a la Iglesia entera. Luego, la castidad, un corazón casto. Un corazón casto quiere decir un corazón indiviso, es decir, un corazón que no se divide entre lo material y lo espiritual, sino un corazón unido solamente al Señor. Efectivamente, el celibato va cargado de castidad, porque el celibato implica también un corazón unido al mismo corazón de Cristo. Pero también los esposos pueden ser castos, en el sentido de que viven la fidelidad y viven esa unidad que han prometido en el altar. Su corazón es casto en la medida en que no se reservan nada para sí, sino que se unen también a Cristo casto, a Cristo buen pastor. Es decir, que una persona puede vivir en castidad, teniendo a su esposa, teniendo a sus hijos, llevando una vida sexual activa, pero allí pues dentro del matrimonio, en medio de su fidelidad y de vivir bien esta vocación, porque el matrimonio, recordemos lo que es una vocación, pues esa persona también se puede ir entonces que vive en castidad, ¿correcto, padre? Exacto, claro. Ahí no estaríamos hablando de celibato, sino de castidad, matrimonial. Bueno, padre, entonces devolviéndonos un poquito, continuando con el tema del celibato, es padre, ¿qué tan fácil o qué tan difícil resulta ser célibe? Bueno, yo me atrevería a hablar por mi propia experiencia, porque cada sacerdote es distinto, pero estamos llamados todos a lo mismo. Efectivamente, no es fácil, porque como hombre tú no dejas de sentir, tu sangre sigue corriendo por tus venas, tú tienes ojos, tienes sentidos que están en este mundo, no estamos cerrados, bloqueados a lo que el mundo nos ofrece. Es difícil, pero tiene su gracia y su alegría, en la medida en que uno solo se reserva para el Señor. Y yo creo que cuando uno está seguro de ser sacerdote, de querer ser sacerdote, pues no le da tiempo para malos pensamientos, no le da tiempo para estar planteándose otras opciones de vida. La clave está en que tu vida, en que tu celibato esté implicado en el servicio total, en tu misión. Y así yo creo que podrás vivir un celibato fecundo, porque el celibato no se vive en soledad, aislado del mundo, sino que se vive para la comunidad, para que tú estés más implicado, para que tú te entregues más a los que sufren, a las personas que puedan estar necesitando del sacerdocio. Queridos televidentes, los invito para que vayamos en este momento a nuestra sección Huellas de Santidad y ya regresamos con el sacerdocio, mi felicidad. Un cordial saludo para ustedes televidentes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy les vamos a compartir la vida de San Juan María Vianney, un sacerdote que siempre mostró su felicidad al servicio de los demás. Este santo nació el 8 de mayo de 1786 en Francia y es conocido como el Santo Cura de Ars. Ars es una villa francesa
que por mucho tiempo vivió una bonita vida religiosa y un gran avance espiritual, gracias a la influencia en su comunidad de este santo. Desde que era estudiante, él siempre sintió en su corazón ese llamado de ser sacerdote y creció con esta convicción en su alma y en su mente. Y a su madre, a quien le tenía mucha confianza, siempre le confirmó que si llegaba a ser sacerdote, él ganaría muchas almas para Dios, y así fue. Los habitantes del pueblo siempre permanecían buscando los placeres del mundo, pero había una pequeña comunidad que siempre permanecía en la fe. Cuando él empezó a tener contacto con su comunidad, visitó cada una de las casas de su parroquia y al principio encontraba tiempo para caminar por las praderas con su libro de oración, y para ganar la confianza y la amistad de esta gente, siempre les hablaba del estado de las cosechas, del tiempo y también de sus familias, y así fue logrando conquistarlos para que se acercaran al sacramento de la confesión. Fue proclamado el patrono de los sacerdotes católicos y siempre se destacó por su humildad, por su predicación, por su discernimiento y también por esa gran capacidad para convencer a las personas a que buscaran el sacramento de la confesión y se arrepintieran por los males cometidos. Por esto es declarado el patrono de los sacerdotes católicos. Su gran amor al sacramento de la confesión lo llevó a permanecer durante unas 16 y 18 horas diarias en el confesionario, durante aproximadamente 12 años hasta que enfermó. Por esto es considerado uno de los grandes confesores de los tiempos. Su gran felicidad siempre fue el amor al confeccionario, lo cual provocó una gran revolución espiritual en Francia. Él, cuando predicaba, lo hacía en voz muy alta y cuando oraba lo hacía en voz muy baja. Uno de los parroquianos le preguntó en algún momento por qué lo hacía así, a lo que él le respondió: cuando predico lo hago para personas que son aparentemente sordas y dormidas, pero cuando oro, le oro a Dios, que no es sordo y me escucha. San Juan María Vianney fue canonizado el 31 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. La invitación es a que escuchemos las predicaciones que nos hacen los sacerdotes, porque este es su gran ministerio y son unos profetas y son unos ministros de Dios para nosotros acá en el mundo. Hasta acá hemos llegado en nuestra sección de Huellas de Santidad, agradeciéndolos y deseándoles que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Queridos amigos, les invito a que entremos en un momento de reflexión y de oración por nuestros sacerdotes. El tema de hoy era el sacerdocio, mi felicidad. Podemos orar para que los sacerdotes sean felices con lo que han elegido. Vamos a pedir al Señor que guarde sus corazones, que los preserve de todo el mal, que los libere de todas las ataduras de este mundo y que los reserve solamente para la felicidad. Solo un sacerdote puede encontrar la felicidad en Cristo. Solo puede encontrar la felicidad realizando para lo que ha sido llamado, para ejercer en nombre de Cristo su ministerio. Por eso, Señor, hoy te pedimos que vengas especialmente a aquellos sacerdotes que no viven felices, que se resguardan de la felicidad que tú tienes para darnos. Hoy te pedimos, Señor, que ejerzas tu bondad y tu misericordia sobre tus pastores que están pasando por persecuciones, aquellos lugares donde no son valorados, aquellos lugares donde les toca vivir una vida a escondidas, un ministerio a escondidas. Señor Jesús, tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, sana los corazones de tus sacerdotes que están heridos por el pecado, que están heridos por los tormentos de este mundo. Tú que eres el buen pastor que das la vida por tus ovejas, inspíranos, Señor, tus mismos sentimientos a nosotros los sacerdotes para que vayamos por el mundo siendo tu impronta, siendo el reflejo de tu misericordia. También quiero pedirle al Señor que a través del patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney, ese hombre que supo compaginar su vida laboral, su vida pastoral con su espiritualidad, confesando largas filas,
pues que a través de San Juan María Vianney el Señor nos regale sacerdotes según su corazón, sacerdotes que vivan en humildad, en sencillez, que vivan su celibato con alegría, con verdadera entrega. Y a nuestra Madre del Cielo, Madre sacerdotal, que siempre tiene en sus brazos a los sacerdotes, a ella le pedimos, a nuestra Madre, que nos tome en sus brazos y que nos regale los mismos sentimientos que ella siempre ha tenido para anunciar que Cristo está presente, que vive entre nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida, podéis quedar en paz. Queridos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy, el sacerdocio, mi felicidad. Como ustedes pues han visto a lo largo de nuestro programa, creo que ya hay una nueva conciencia sobre la figura y el papel que cumple el sacerdote en nuestra vida y en el mundo moderno. Yo creería, me atrevo a concluir de que el sacerdote es necesario porque Dios es necesario. No podemos vivir una espiritualidad, no podemos vivir una experiencia de fe dejando el sacerdote a un lado. ¿Por qué? Porque recordemos que si no hay sacerdote, pues simplemente no hay Eucaristía. Y en la Eucaristía recordemos que es el regalo más grande que el mismo Jesucristo nos ha dejado. Ya creo que tenemos una nueva conciencia, una nueva percepción, Padre, con lo que le hemos contado a nuestros televidentes. El sacerdote pues es un hombre de carne y hueso, es un hombre que tiene sentidos, es un hombre que ve, que escucha, que siente, y es un hombre que aunque vive en el mundo pues no puede vivir como el mundo. Es un hombre que está llamado a dar ejemplo, a dar autoridad, a transmitir ese amor misericordioso de Dios. Entonces la invitación a ustedes, queridos televidentes, es a que oremos mucho por nuestros sacerdotes. Tenemos sacerdotes cerca, sacerdotes en nuestra familia, sacerdotes amigos, sacerdotes allegados. Seguramente pocas veces nos hemos preguntado cómo están, cómo se sienten, qué piensan. No es fácil estar aislados totalmente de la familia, no es fácil dejar una profesión, dejar muchas veces propiedades, dejar riqueza para dedicarse simplemente a anunciar el reino de los cielos. Padre, no sé qué quiera usted concluir ya para ir despidiéndonos de los televidentes. Sí, pues yo quiero concluir que me impresiona mucho este pueblo de La Ceja por las comunidades dedicadas a alabar el sacerdocio ministerial, las siervas de la iglesia o las religiosas que viven camino de la clínica. Pues me parece que en este pueblo se vive ese fervor por el sacerdote, porque el sacerdote, como decías, es necesario. Pero sí que quiero animar a que sigan ustedes amando a los sacerdotes y ayudándoles. ¿Cómo se le puede ayudar a un sacerdote? Yo creo que la mejor forma de ayudarle a un sacerdote es reclamarle su ministerio sacerdotal. No le puede reclamar más a un sacerdote que lo que él tiene, de lo que ha bebido, que es la fuente Cristo. Pídele a un sacerdote que te dé los sacramentos, pídele a un sacerdote que sea para ti esa misericordia de la que tú hablabas, pídele al sacerdote que te muestre el rostro misericordioso de Jesús. ¿Por qué? Porque para eso está preparado el sacerdote. El mundo está necesitando de pastores que representen a Cristo, que sean la cabeza de Cristo. El sacerdote sale del pueblo, pero no se aísla del pueblo, representa a Cristo cabeza ante el pueblo, pero sigue unido a su pueblo. El sacerdote puede sanar en nombre de Cristo, puede liberar en nombre de Cristo, celebra en nombre de Cristo, ama en nombre de Cristo. El sacerdote debe ser un pontífice, un puente directo entre Dios y la comunidad. Es decir, estamos necesitando de sacerdotes verdaderamente implicados como Cristo se implicó con los que sufren, con los más débiles. Yo creo que ese es un buen servicio al sacerdote. Reclámale su ministerio. Bueno, Padre, a usted pues no queda más que primero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación a este programa Renovando tu Corazón, por sacar su tiempo, por venir a compartir lo que ha sido su vida, su vocación, su experiencia. También, Padre, pues agradecerle en nombre de tantas personas a las cuales usted pues nos trae esa misericordia, ese amor de Dios. Agradecerle, Padre, por las Eucaristías que usted ha celebrado. Gracias, Padre, porque por esas manos ha llegado a nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, porque por sus labios, Padre, recibimos la absolución de nuestros pecados. Por parte suya, Padre, hemos recibido de Dios pues los sacramentos que Él ha dejado en nuestra Iglesia Católica. Padre, a usted muchas gracias, Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe siempre y continúe el Espíritu Santo avivando esa vocación y ese ministerio sacerdotal.
A ustedes, queridos televidentes, no queda más que agradecerles por permitirnos llegar a cada uno de esos hogares. De igual forma, nos encomendamos en sus oraciones para que este programa sea posible, para que podamos seguir llegando a más familias, a más hogares, a más rincones de nuestra diócesis. Si usted tiene alguna necesidad, alguna intención en particular, escríbanos el correo que pasa en este momento en pantalla. Allí vamos a recibir su petición, su intención y vamos a estar orando por ustedes. De igual manera, no queda más que desearles una feliz semana en el Señor. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe y si Dios lo permite, aquí estaremos en una próxima oportunidad. Padre, ¿algo más para los televidentes? Encantado de estar aquí en mi tierra. El año que viene volveré y espero que nos volvamos a encontrar. De momento, seguid orando por el ministerio ordenado, por los sacerdotes de esta diócesis y en especial por los que están pasando por dificultades en su ministerio. A todos ustedes, Dios los bendiga.